Libro de Filipenses, creo que está. Gloria a Dios. Ahí está bien. Estas clases que estamos teniendo no necesariamente es para los que están encerrados, anexados. Por eso también nos ponemos en las redes sociales, en el Facebook, para que otros también tengan la oportunidad de escuchar la palabra de Dios. Aquí yo no soy el protagonista, ni vengo a traer un mensaje mío, ni vengo a que me vean a mí o a traer un mensaje de mí. Aquí el mensaje que se viene a traer es el mensaje de la palabra gloriosa y eterna de Dios para la salvación de nuestras almas, y que tengamos una mayor comprensión desde el principio, desde el Génesis, desde la caída del hombre, la caída de Lucifer. Desde antes de la caída del hombre ya existían otros seres, ¿sí? Dicen, no, que los ovnis, pues sí, cualquier ángel caído que no es de este planeta es un ovni. Entonces, todo esto es interesante tener noción y poder investigar y darnos cuenta, que es lo que hemos estado estudiando. Llevamos varias clases, creo que esta es la clase 23, 24 del mismo tema que hemos querido abarcar, y como se los repito, grabamos estas clases para que también otras personas que están allá afuera tengan la oportunidad también de escuchar el mensaje de la palabra de Dios, que no piense la gente que esto nada más es para ustedes, para la gente que está encerrada, ¿verdad? Sino para el mensaje de la palabra de Dios es para todo ser humano, porque todos, dice la Biblia, que todos han caído y están destituidos de la gloria de Dios, porque no hay ni uno justo, ni uno solo, ni un solo justo, no hay nadie que haga el bien. Entonces, por ende, hay una realidad de esta situación. ¿Cuántos saben que nuestras acciones traen consecuencias? ¿Verdad? Toda acción trae una reacción, ¿verdad? Todas nuestras acciones traen una consecuencia. Y brevemente, empezando un breve repaso desde el principio, ¿cuál fue la consecuencia de la desobediencia de Adán y Eva cuando se les dio el libre albedrío de escoger entre comer de todo lo que podían comer? ¿Qué fue lo que les dijo Dios? De todo pueden comer menos del fruto del bien y del mal, o del fruto de la ciencia, el fruto de la sabiduría, porque el día que coman de él, ¿qué iba a pasar? Iban a morir. Entonces, y ese árbol fue puesto ahí para poder ejercer el libre albedrío. Si no, hubiéramos sido robots, simplemente criaturas sin voluntad propia. Hubiéramos sido criaturas sin una voluntad de elegir, sin una voluntad de escoger, sin toma de decisiones. Pero al hombre se le dijo, mira, de todo esto puedes comer. Nada más había un solo mandato al principio. De todo puedes comer menos del fruto, de este fruto, porque el día que comas de él, morirás. Así de serio es el pecado. El pecado, su consecuencia del pecado es muerte. Y eso es lo que tú y yo merecemos. La muerte. Eso es lo que causa el pecado, muerte. No es algo grato, no es algo que Dios tome que tome a la ligera, ¿no? Dios no toma el pecado a la ligera, y eso es lo que vamos a venir viendo en el transcurso de la historia. Tan así que Dios no toma el pecado a la ligera, que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó a la muerte, y muerte de cruz, para poder redimir, para poder salvar, para poder comprar a todo aquel que en él crea. Y desde un principio Dios prometió un Mesías, un Salvador, que nos salvara, que no podemos pagar por nuestras propias culpas. Tú no puedes agarrar una mesa que está sucia y limpiarla con un trapo que está sucio. Tú no puedes pagar culpa con culpa.
La ley del hombre dice, el que la hace la paga, ¿verdad? Pero la ley de Dios no, la ley de Dios es perfecta. En la ley de Dios tiene que pagar un inocente por un culpable. Porque tú no puedes quitar algo sucio con algo que está sucio. Tú no puedes pagar por mis culpas. No, ni yo por las tuyas, porque a lo mejor tengo más culpas que tú, ¿no? Pero simplemente esa es la cuestión, que el día que el hombre cayó, fue destituido de la presencia de Dios, fue la muerte, entró a través del pecado. ¿Y cuál fue esa muerte? Una muerte espiritual, donde se rompió la relación con Dios, ya no hubo esa comunión con el Padre, y Dios le dijo al hombre, como del polvo fuiste tomado, al polvo regresarás. No al polvo inhalarás, ¿verdad? Pero al polvo regresarás. ¿Sí? Sí. Todos mis amigos ahí en la escuela, ahí donde me dejaron, todos están muriendo ya. Y todos viven en la iglesia. Todos, digo, no hay ningún lugar que no. Pues esa es la primera muerte y todos la vamos a experimentar. La muerte que Dios dijo cuando le dijo, mira, del polvo fuiste tomado y al polvo regresarás. ¿Sí? A la serpiente le dijo, por cuanto hiciste que comieran del fruto, dice, maldita serás entre todos los animales del campo y te arrastrarás sobre tu vientre todos los días de tu vida, y del polvo comerás, del polvo te alimentarás. Eso es muy simbólico, que Satanás se alimenta de nuestra carnalidad. Entre más le das a la carne, más crece el pecado, más crece la maldad. Y muchos hemos vivido, ¿verdad? En carne propia lo hemos experimentado. Ahora, a la serpiente Dios le dijo, desde un principio Dios ya tenía un plan, tenía un propósito que iba... Él es indescifrable. Dios no podemos descifrar, no podemos comprender su magnitud, su grandeza, su omnipotencia, su omnipresencia, su omnisciencia. O sea, Él va más allá de nuestro pequeño cerebro de cacahuate. Sin embargo, nos dejó unas instrucciones. Sin embargo, nos dejó una guía para que pudiéramos nosotros conocer su carácter, algo de su carácter, conocer su persona, porque Dios tiene una personalidad, sus normas, sus leyes, quién es Él. Nos dejó unas instrucciones para poder nosotros poder reconciliarnos con Él, pero Dios tiene que ver con la predestinación. Y podremos creer que la predestinación es algo así como que si estás predestinado, no, pues ya fuiste destinado a eso. No es necesariamente así. Predestinado es que Dios ya sabe el destino dentro de tu libre albedrío que te da a escoger. Él ya sabe lo que va a pasar. Ya estás predestinado, fuimos a nacer. Porque desde antes de la fundación del mundo, dice la Biblia, yo ya te conocía, antes de que fueras formado en el vientre de tu madre, yo ya te conocía, ya había sido predestinado para nacer. Y dentro de esa predestinación, Dios conoce todas nuestras decisiones, todo lo que va a pasar en el futuro y todo. Entonces Dios ya sabía que el hombre iba a fallar, que el hombre iba a pecar, y el pecado, su consecuencia trae la muerte. Y entonces Dios provió un plan desde el principio. Le dijo, pondré enemistad entre ti y la mujer, y la simiente de la mujer, o sea, su semilla de la mujer, te aplastará la cabeza y tú le morderás el talón. O sea, se estaba refiriendo ahí a que miles de años después iba a venir Cristo, y a través de ellos Adán y Eva tuvieron a Caín y Abel. ¿Sabe la historia de que Caín mató a Abel, verdad? Desde el principio de la historia han existido los sacrificios, las ofrendas hacia Dios. Desde un principio Dios mismo proveyó el primer sacrificio. Dice la Biblia que los cubrió con pieles de animales. Dice la palabra de Dios que Dios los cubrió con pieles de animales, porque ellos sabían, se dieron cuenta, se les abrieron los ojos, se dieron cuenta de su vergüenza, de su desnudez, y Dios los cubrió con pieles de animales. Ahora,
Yo me pregunto, como dice la Biblia, ¿de dónde Dios sacó esas pieles de animales? Para poder quitarle la piel a un animal, ¿qué le tienes que hacer al animal? Matarlo. Entonces, esa fue la consecuencia del pecado, fue la muerte. Tuvo que morir un animal inocente para poder cubrir su desnudez. Esto es muy simbólico a lo que en el futuro se va a ir desarrollando en el transcurso de la historia. Y luego Caín y Abel también ofrecieron sacrificios a Dios. Sin embargo, el sacrificio agradable a Dios fue el de Abel, que le sacrificó un cordero, ¿verdad? Le sacrificó un animal, hubo muerte. El sacrificio que Dios designó fue un sacrificio que ese es el sacrificio que Dios pidió. Era el sacrificio que Dios demandó. Y puede parecer como si fuera Dios un Dios sanguinario, ¿no? Pero su ley es así, la ley de Dios, Él las establece y no las rompe, porque Él es justo, Él es santo, 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 Él es perfecto. Él no va en contra de lo que Él establece. Entonces Él estableció el sacrificio de una víctima inocente para poder pagar la culpa del culpable. Entonces Abel ofreció un mejor sacrificio que Caín. Y Caín, de ahí de Caín nacen todas las religiones. De Caín nacen todas las religiones. De hecho, la palabra religión quiere decir ligar al hombre con Dios, o sea, volver a ligar al hombre con Dios, volver a conectar al hombre con Dios, bajo sus propios méritos, bajo sus propios esfuerzos. ¿Sí? Eso es lo que es la religión. Y fue lo que hizo Caín. Caín se fue en su entendimiento, él no agradó a Dios con un sacrificio de sangre, con un sacrificio de muerte, porque era lo que ordenaba desde un principio Dios. El día que tú rompas el mandato, morirás. O sea, tenía que haber un derramamiento de sangre, porque la ley dice que es necesario que todo sea limpiado con sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión, o sea, no hay perdón de pecados. Y eso es lo que Dios estableció. Sin embargo, Caín, en su entendimiento, quiso agradar a Dios bajo sus propios méritos, bajo sus propios ¿qué? Preceptos, bajo su forma de pensar. Como hoy en día hay mucha gente que dice, yo creo en Dios. Ah, sí, yo creo en Dios, pero yo creo en Dios a mi manera. Qué tremendo, ¿ah? Que resulta ahora que yo, con mi cerebro de cacahuate, con mi vida limitada que tengo, voy a condicionar al creador del universo a mi manera, como yo quiero que Él sea. Yo voy a hacer que Dios sea como yo quiera que sea, porque yo creo en Dios como a mi manera. Esto está tremendo, brother. Y Dios no es a mi manera, Dios es el que es. Dios es el que es, como le dijo a Moisés cuando lo mandó a sacar al pueblo de la esclavitud. Le dijo, ¿quién digo que me manda? Cuando llegue ahí con el faraón no me van a creer nada. ¿Y quién les digo que me manda? Y el Señor le dijo a través de la zarza de fuego, le dijo, yo soy el que soy. O sea, Él es Dios. Y tú no puedes manipular o cambiar a Dios a tu manera. A lo mejor a tus jefes sí los puedes manipular en una visita, ¿verdad? Para que te saquen. ¿No has podido? Yo sí pude muchas veces, pero a Dios no lo podemos manipular. Dios es el que es. Y Caín, bajo sus propios méritos, ofreció lo que a él se le ocurrió, del fruto de su esfuerzo, de su trabajo, de lo que él cosechó, agarró frutas y agarró verduras y ofreció un sacrificio, pero no de sangre. Y de ahí nacen todas las religiones. Y si tú ves el transcurso, tú estudias el transcurso de la humanidad, de las diferentes razas, de las diferentes culturas que hay en el transcurso de la humanidad, casi todas las culturas han practicado el sacrificio. Sacrificios de animales, hasta sacrificios humanos, porque han estado influidos por Satanás detrás de ellos. ¿Por qué? Porque Satanás es un copión, es un cobarde que quisiera ser igual a Dios. Quiso ascender su trono sobre el de Dios, quiso derrocar a Dios y no pudo. Fue arrojado a la tierra, cayó como rayo junto con la tercera parte de los ángeles del cielo. Y como él quisiera ser como Dios y sabe que Dios estableció el sacrificio, entonces él ha influido en muchas culturas en el transcurso de la historia
para que hasta lleguen a hacer sacrificios humanos, creyendo que están sacrificando a los dioses, creyendo ciertas culturas que están haciendo un sacrificio al dios de la lluvia, al dios del sol, al dios de la fertilidad, a la diosa de la fertilidad, ¿sí? Entonces el diablo ha estado atrás de toda esta idolatría, influyendo en las diferentes razas y tribus para manipulación de querer ser igual a Dios, pero atacar a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué sacrificios humanos? Porque nosotros los seres humanos fuimos hechos y creados a imagen y semejanza de Dios. Entonces Dios odia al ser humano. Digo, el diablo odia al ser humano. El diablo odia a la creación de Dios. Él no fue creado a imagen y semejanza de Dios. Él fue creado de otra manera diferente, espectacular. De hecho, yo una vez le pregunté a Dios y el Espíritu Santo me contestó, le digo, ¿por qué? Si tú eres perfecto, tu primera obra de creación es la imperfección más imperfecta de maldad que existe sobre la faz del universo. Y pues Dios se deschongó, fue lo que me deschongué. Y ahí está en el libro de Ezequiel, capítulo 28, está en el libro de Isaías, capítulo 14. Querubín que estaba sobre todo, el vato estaba cubierto de piedras preciosas y hacía ruido y dirigía la orquesta, y entonces era un querubín hermoso. Y él odia la creación de Dios. Entonces, ¿qué es lo que hacen en las culturas? En las culturas que han practicado los sacrificios, influye en ellos, haciéndoles creer que tal Dios es tal diosa o tal Dios, para que ofrecieran sacrificios, y sacrificios hasta humanos. No hay que ir tan lejos, nuestros ancestros, los aztecas. Por eso hay un principado en las regiones celestes, hasta la fecha, espíritu de muerte, ¿verdad? Donde se adora la muerte. Porque fue el legado que quedó aquí de nuestros ancestros. Allá en Tenochtitlán, la tierra donde vengo yo, soy chilango y ya me perdonó Dios, No, Tenochtitlan es en el DF, carnal. Tenochtitlan. Bueno, allá, acuérdate que los aztecas sacrificaban personas, le sacaban el corazón vivo y se los ofrecían, ¿verdad? Y luego rolaban hasta las cabezas los mayas. Y ¿a quién adoraban ellos? Quetzalcóatl, Tlaloc. Quetzalcóatl quiere decir ¿qué? Serpiente emplumada, imagínate. O sea, ¿quién ha estado atrás, influyendo atrás de todas estas culturas? ¿Por qué? Porque Dios instituyó el sacrificio. Pero el sacrificio de animales, de una víctima, de un animal inocente, para poder cubrir temporalmente las faltas de los seres humanos. Y en el transcurso de la historia, desde antes de que iniciara la ley, bueno, se pobló la tierra. Después Caín mató a Abel porque tuvo envidia de él, y tuvieron otro hijo, se llamó Set. Como decía nuestro brother, con Set se volvió a poblar, se pobló la tierra. Hubieron varios descendientes hasta llegar a Enoc. Enoc caminó con Dios, fue arrebatado y fue llevado al cielo. Es una forma simbólica de lo que va a pasar en estos últimos tiempos con la iglesia. Cuando venga Cristo, muchos van a ser llevados y van a decir, se los llevaron los ovnis. Pero es algo simbólico, porque Enoc caminó con Dios y fue llevado al cielo. Luego nació Matusalén, hijo de Enoc, que fue el hombre que ha vivido más en la tierra, ¿verdad? ¿Cuántos años vivió Matusalén? 969 años, casi 1000 años. Y luego vino otro hijo antes de Noé, y luego con Noé el diluvio. Y acuérdense que Noé tenía 3 hijos, con los cuales se pobló la tierra, y de ahí nacieron diferentes razas, ¿verdad? De allá vienen, de una parte vienen los rusos, y de acá para esta parte vienen, ¿sí me entiendes? Y de Sem, que era el más pequeño de los hijos de Noé, de Sem viene la descendencia hebrea, la descendencia de los judíos. Por eso durante el tiempo de Hitler, que andaba matando a los judíos, existía el antisemitismo, porque eran descendientes de Sem. Sem fue padre de tal, ese fue padre de tal, padre de tal, padre de tal. Fueron en total 8 hijos hasta llegar a Abraham. Y Abraham vivía en la tierra de Ur de los Caldeos. La tierra de Ur de los Caldeos, que se encuentra, bueno, lo vemos
como dijo este brother, lo pasábamos, hay unos que no estaban aquí. La tierra de Ur de los Caldeos ahí estaba Abraham. Cuando Dios lo llamó en esta tierra de Ur, Babilonia, Ur. Pero ahí era una tierra que eran politeístas, tenían muchos dioses. Acuérdate, la policía, pues muchos. Alababan a varios dioses. Sí, alababan a muchos dioses. Entonces, Dios es un Dios celoso y Dios tenía, de acuerdo al plan de redención que él tenía que escoger a un hombre que le agradara a Dios para poder, a través de su linaje de ese hombre, traer la descendencia de que naciera el Mesías prometido. ¿Y saben qué quiere decir Mesías, verdad? El Salvador, el que redimiera a la raza humana. Entonces aquí estaba Abraham, cuando Dios le dijo, salte de la casa de tu padre y yo te voy a llevar a una tierra prometida que te voy a dar y haré de ti padre de muchas naciones. Le dijo, voltea a ver las estrellas, así de numerosas como son las estrellas del cielo, así de numerosa será tu descendencia. Y por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Fíjate, ahí Dios estaba refiriendo al Cristo, al Mesías. Por medio de ti, Abraham, todas las familias de la tierra van a ser bendecidas. Y esto es algo que podemos ver hoy en día. Colombianos, mexicanos, africanos, bolivianos, con la palabra de Dios. La palabra de Dios que tienes tú aquí viene del pueblo de Abraham, viene de la descendencia de Abraham, viene de los hebreos, viene de los judíos. Aunque gran parte del Nuevo Testamento fue escrito en griego, el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo. Y cuando Dios le dijo a Abraham, por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra, se refería a esto, que en nuestros tiempos íbamos a tener esto: el conocimiento, la iluminación, la revelación de Dios para nuestras vidas, que es lo que estamos viendo hoy en día. O sea que por medio de Abraham nosotros estamos siendo bendecidos. Por medio de Abraham vino el Mesías. En Siria quemaron muchos cristianos a causa de... Sí, aquí está Siria, y Siria sigue existiendo, mira. Damasco es parte de la región de Siria. Ahora, cuando Abraham salió de Ur, le dijo que se fuera a la tierra de Canaán. Canaán, hoy en día, es la tierra de Israel. ¿Sí? Hubo un tiempo que la tierra de Israel estuvo dividida en el reino del norte, Israel, y el reino del sur, el reino de Judá, de la tribu de donde era el rey Saúl, rey David. Pero si pueden leer hasta acá, ahorita se los paso. Aquí dice Egipto. Esto sigue existiendo hasta la fecha, este nombre, de este lugar. Damasco sigue existiendo. Esta tierra que ven aquí arriba, ahorita hoy en día, hoy en nuestros tiempos, es lo que hicieron nuestro brother de allá, Turquía. Babilonia, aquí dice Babilonia, que fue la tierra donde la antigua Mesopotamia, donde reinó el rey Nabucodonosor. Hoy en día es lo que conocemos como la tierra de Irak. ¿Sí? Si quieren ahí váyanse pasando. Pero Abraham lo escogió Dios porque Abraham era un hombre de fe. De fe. Dice la palabra de Dios que Abraham es el padre de la fe. ¿Y por qué de la fe? Porque le creyó a Dios. O sea, una cosa es que tú creas en Dios y otra cosa es que le creas a Dios. Y creerle a Dios es hacer lo que Él te dice que hagas. No nomás decir, sí, yo creo en Dios, pero tú sigues haciendo tu vida y haciendo tus cosas a tu manera. Cuando tú le crees a Dios, tú dejas de hacer tu voluntad y haces lo que Él te manda. Tú haces lo que Él te dice que hagas. Y por eso Abraham es el padre de la fe. Cuando tú confías en alguien, ¿qué haces? Cuando tú le crees a alguien, tú obedeces, ¿verdad? Tú le haces lo que te dice esa persona, porque tú le tienes confianza, ¿verdad? A alguien que tú le tienes confianza, tú le haces caso, porque hay esa confianza. Entonces cuando Dios le dijo a Abraham, salte de la tierra de tu padre, y yo te voy a hacer padre de muchas naciones. Luego Sara no podía ni tener hijos, era estéril. Y era de 100 años, de 90 años, 80, 90 años.
Y Abraham ya era viejo, de edad avanzada, sin embargo, Abraham no titubeó y creyó a Dios, le creyó a la promesa de Dios. Esto es parte de la historia de la humanidad, no es un mito, no es un cuento, no es una leyenda. Esto métete en datos históricos de la historia, de la ciencia, de la arqueología. ¿Cuántos saben qué es la arqueología? ¿Qué es la arqueología? ¿Eh? Sí, ¿qué estudia la arqueología? Recopilación de datos antiguos. Las ruinas antiguas de ciudades que estuvieron enterradas. La arqueología se dedica, es una ciencia que investiga las civilizaciones, que investiga las ruinas antiguas, las ciudades que existieron. Entonces es una de las ciencias. Entonces, esto no es un mito, no es una leyenda. La Biblia está respaldada, brother, por datos seculares, por datos históricos. Esto no nada más es un cuento religioso. No nomás es un mito religioso, no es una leyenda religiosa. No es un persínate y un amuleto y acá, esto es una realidad, brother. No se trata de la religión, esto es una realidad. Y hay mucha evidencia que apunta esto. Yo, ¿qué más quisiera que no fuera cierto todo esto, la neta? O sea, ¿para qué? Para pecar y vivir mi vida a mi manera, ¿no? Pero no puedes cambiar lo que ya está instituido, así como no puedes cambiar la ley de la gravedad. Por muy liviano que esté este papel, se tiene que caer. Hay leyes de la física, hay leyes que no pueden ser violadas, que están establecidas. Y de Abraham le creyó a Dios y le fue tomado por justicia. Y Dios tenía que escoger a un hombre para formar primero una familia, y de esa familia formar un pueblo, y de ese pueblo formar una nación, para que a través de esa nación viniera el linaje de ese Mesías prometido. Y Dios probó a Abraham, lo puso a prueba, para ver si era el indicado, para ver si él era el indicado por el cual vendría y nacería el Hijo de Dios. No es que los judíos o los hebreos sean mejores que todas las demás, sino que Dios fue quien les escogió. Y por medio de ellos estamos siendo bendecidos. Porque esta palabra viene no del Vaticano, la Biblia no viene del Vaticano, no viene de Roma. No, brother. Sí, en Roma mataron a Pablo por predicar a Cristo. Pero la Biblia viene de la tierra de Canaán, viene de la tierra de Israel. De allá viene. Y por medio de ellos estamos siendo bendecidas todas las naciones. Y Abraham era hebreo. Y Dios tenía que escoger a un hombre para poder traer a su hijo, nacido de carne, de sangre y hueso, como tú y como yo, para compartir nuestras debilidades, para compartir nuestros sufrimientos, para compartir nuestros cansancios, para compartir nuestras dolencias, para compartir nuestras tentaciones, mas no caer en la tentación, vencer el pecado, porque el pecado ha reinado sobre la humanidad, y vencer el pecado en la carne y cumplir con los requisitos, con las demandas de la ley de Dios, de ser ese sacrificio perfecto. ¿Sí? ¿Vamos? Ahora, Dios probó a Abraham, le dijo que iba a tener un hijo de una forma milagrosa, y Sara se desesperó y le dijo, dame un hijo con la sirvienta, porque si no, no vamos a tener hijos. Y Abraham, pues, Abraham terminó teniendo un hijo con la sirvienta, una esclava egipcia que se llama Agar, y de ahí vienen los ismaelitas, que se llamó Ismael, y de ahí vienen los árabes. Ese es el conflicto israelí-árabe. Israel, no, eso todavía hay una broncota ahí. Tú ves en el mapa, y en el mapa Israel está rodeado de enemigos. Aquí está Israel, Jordania son árabes, Irak, Arabia Saudita, Egipto, Siria, Turquía, Irán. Irán quieren borrar del mapa a Israel, dicen. Irán dice que hace poquito el presidente de Irán dijo que era necesario borrar del mapa a Israel.
O sea, cuando tú quieres ver la realidad de que Dios existe, de que Dios es real, nada más hay que ver la historia de Israel. Está tremendo, brother. Está tremendo. Su historia de ellos. Fueron expatriados. Ya se los había llevado el rey de Babilonia, Nabucodonosor, 70 años. Les destruyeron el templo. El templo se los destruyeron, se los dejaron en escombros y se los llevaron a 70 años al exilio. Cosas que estaban profetizadas antes que sucedieran. Por Jeremías, por Isaías. Y luego sucedió. Y luego, en el año 70 después de Cristo, bueno, en el año 63 antes de Cristo, fueron invadidos por los romanos. Algo que estaba escrito en Deuteronomio capítulo 28 por Moisés, que iba a venir un reino del águila, del cual una lengua que ellos no iban a entender, e iban a ser conquistados por un reino con la imagen de un águila. Ahora, cuando tú volteas a ver al Imperio Romano, ellos traen mucho el símbolo del águila, y ellos conquistaron casi toda Asia. Aquí estuvieron conquistando toda la tierra alrededor, Roma. Los romanos conquistaron todo esto, Turquía, todo esto, Siria, hasta allá, conquistaron Israel. Y entonces en el año 70 después de Cristo, fíjate, en el año 70 después de Cristo, los judíos se quisieron rebelar contra los romanos. Ahora Roma está por acá, ¿no? En Italia, que ya ni Roma se llama, ya nomás quedó el Vaticano con el nombre de Roma, ¿verdad? Y al final de cuentas se convirtió en un jabón barato, Roma. La neta, los que crucificaron a Cristo se vino a convertir en un jabón chafa, el Imperio Romano. Pero era un imperio tremendo. Y ellos conquistaron la tierra de Canaán, la tierra de Israel, Jerusalén, y estaban ocupando ahí. Y por mucho tiempo, pues los israelitas querían liberarse del pueblo romano. De hecho, cuando Cristo vino a la tierra, eso fue lo que pasó. Por eso a él no lo reconocieron los líderes religiosos, no lo reconocieron como Mesías. ¿Por qué no lo reconocieron como Mesías? Porque ellos estaban esperando un libertador que los liberara. A ver, ¿quién me quiere hacer el paro aquí? Ellos estaban esperando un libertador que los liberara de la opresión de Roma. Ellos querían que llegara un vato bien tendido, bien encapuchado, bien acá enfierrado, con un ejército, tumbando puertas, y que los liberara de la opresión de Roma, porque estaban bajo el dominio del Imperio Romano, estaban oprimidos, estaban sometidos, ellos querían liberarse. Entonces por eso no reconocieron al Mesías. Ellos estaban esperando un Salvador, pero no entendieron que venía un Salvador para la eternidad, que hablaba de un reino eterno. Por eso no lo reconocieron y lo crucificaron. Ellos influyeron, los líderes religiosos influyeron ante Roma, ante Poncio Pilato, para que crucificaran a Jesucristo, y junto a él a dos ladrones, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa eso? Que así es como cuando tú ves una cruz y dices, ay, déjame persino porque simboliza algo sagrado. No, mijo, la cruz simbolizaba un símbolo de castigo. La cruz, eso es lo que significaba: castigo, muerte, pena de muerte. ¿Para quiénes? ¿Para quiénes? A los peores. Para los delincuentes. Así es como el Imperio Romano castigaba a los delincuentes. Sí, ya después de la resurrección de Cristo, al inicio de la iglesia, pues ya no podían parar a sus discípulos, porque ellos vieron a Cristo resucitado, y ellos predicaban y estaban. Entonces ya después Roma empezó una persecución también contra los que creyeran en Dios, y los crucificaban. A Pedro lo crucificaron, pidió que lo crucificaran al revés, porque no se sentía digno de morir igual que su Señor. Y entonces a muchos los crucificaron, unos los quemaban, a unos los echaban a los leones. Pero en el año 70 después de Cristo, ¿sí? Los judíos quisieron liberarse de la opresión de Roma. ¿Y saben qué fue lo que pasó? Perdieron, mataron a cientos de judíos, les destruyeron el templo por completo y salieron expatriados.
Se fueron por todo el mundo, los corrieron de su patria, de esa patria que Dios le había prometido a Abraham, que antes había sido Canaán, en la cual habían vivido Abraham, Isaac y Jacob. Y que cuando fue la sequía en Egipto, porque sus hermanos de Jacob, sus hijos de Jacob, todos estos vatos, Rubén, Simeón, Leví, excepto Benjamín, todos ellos vendieron ¿a quién? Como esclavo. A José. Lo vendieron como esclavo. Y José fue a parar a la tierra de Egipto. Ahí lo tienen en el mapa. De Canaán fue a terminar como esclavo en Egipto, porque sus hermanos lo vendieron. 10 de sus hermanos lo iban a matar, le iban a dar piso. Y con este morro, porque era un morro presumido, engreído, vanidoso, y acá y les presumía que todos iban a inclinar ante él, y que acá, y un día llegó a llevarles unos quesos, y dijeron, véngase para acá, vamos a dar piso a este gay. Nomás que uno de sus carnales intervino y dijo, no hay que matarlo, es nuestro hermano, no deja de ser nuestro hermano, era medio hermano pues, es hijo de nuestro padre. Y ahí venían unos que compraban esclavos y se los vendieron a ellos se lo llevaron a Egipto, y allá en Egipto se lo vendieron a Potifar, que era jefe de la guardia del faraón, y ahí estuvo como esclavo. Y después la mujer de Potifar, pues quería con él, ¿verdad? Quería acción. Y José era un hombre temeroso de Dios y huyó de ella, huyó de la tentación, dice que huyó, y entonces ella lo acusó falsamente de que la intentó violar y lo mandan a la pinta por 2 años. Y en la pinta se encuentra con 2 vatos, un copero y el panadero, que eran de la casa del faraón, y le dice, mira, él sabía interpretar sueños porque era un don que Dios le había dado. Y entonces le dice al copero y al panadero, mira, panadero, tú para mañana, a esta misma hora, te van a colgar. Te van a dar piso. Y los cuervos se van a comer tus ojos y te vas a morir. Y tú al copero le dijo, vas a ser restituido ahí junto con el faraón, vas a volver a servirle al faraón. Así es que cuando estés ahí con el faraón, no te olvides de mí, dile de mí para que me saquen de aquí de la cárcel, para que me saquen del anexo, ¿ah? Habían anexadotes a 2 años y medio. Pero el copero se olvidó. Y ya después lo que pasó fue que el faraón tuvo un sueño, que 7 vacas gordas andaban caminando y luego salían otras 7 vacas flacas y se tragaban a las 7 vacas gordas, las flacas se tragaban a las gordas, y no entendía. Y que 7 pijas de trigo pequeñas se comían a 7 pijas de trigo grandes. Y entonces dijo, ¿qué onda? Y ninguno de sus hechiceros ni de sus ahora este es el mapa que acaban de ver, pero este es actual. Esta es la tierra actualmente, lo que viene siendo, aquí está Egipto, Jordania. Este es un mapa antiguo, pero este es el mapa actual. Ahora, el faraón le dijo a todos sus hechiceros y todo que qué onda con su sueño, y nadie podía interpretarlo. Y el copero se acordó, hay un vato allá en la pinta que él sabe interpretar sueños. Y entonces mandaron llamar a José, y José obtuvo favor delante del faraón. Le dijo, mire, van a venir 7 años de abundancia, y van a venir 7 años de escasez, de una sequía tremenda. ¿Y qué hacemos, no? Pues lo más ideal es agarrar y guardar en graneros y administrarnos, porque si no, no va. Fíjate, en los planes de Dios no los entendemos. Dios ya sabía que iba a pasar esto y permitió que sus hermanos lo vendieran como esclavo. Porque fíjate que José fue usado para salvar a toda la humanidad. Porque si no hubiera usado la sabiduría de José para administrar el grano, se hubiera acabado la humanidad de esa escasez que había. Entonces, durante esos 7 años de abundancia, el faraón le dijo, ¿sabes qué? Te voy a poner mi anillo, tú eres el segundo al mando, te voy a hacer gobernador de Egipto, tú eres el segundo al mando en todo Egipto. A José. Ahora, José era hijo de ¿quién? De Jacob. ¿Sí? Abraham tuvo a Isaac, Isaac tuvo a Jacob, Jacob tuvo 12 hijos, y esos 12 hijos de Jacob
son las 12 tribus que forman la nación de Israel. Y de esa nación, Dios tenía que traer el Mesías, ¿verdad? Y lo escogió de la tribu de Judá, del linaje del rey David, a quien Dios le prometió un reino eterno. Sin embargo, no se refería que David iba a reinar para siempre, porque reinó David, reinó Salomón, reinaron algunos de sus otros hijos, hasta que fueron llevados a Babilonia por el rey Nabucodonosor, y se acabó el reinado del linaje de David. Y cuando Jesús nació, eran unos simples pastorcillos, María y José, que eran de la descendencia del linaje de David, de la tribu de Judá, de los que vendieron a José como esclavo. José, por su parte, cuando estaba en Egipto, se convirtió en gobernador. El faraón le dijo: mira, tienes la sabiduría para que Dios te dio, tú ayúdame, tú hazme el paro, yo te voy a hacer gobernador. Y entonces José empezó a administrar, a clavar el grano, para que los 7 años de escasez pudieran mantenerse con vida, pudieran subsistir. Y lo que pasó es que, no sé cuántos de ustedes saben que Egipto en un tiempo fue la potencia más grande de todo el mundo, como lo es hoy Estados Unidos hoy en día, ¿verdad? Fíjate qué tremendo, cómo han caído imperios, ¿verdad? Egipto fue un imperio primermundista, como lo es hoy Estados Unidos. Así es que no pienses que un día Estados Unidos no va a caer. Pero era porque era el más bombardero que había antes. Eran los más chacas que había. Estamos a menos de 5 años para que... Hemos visto caer imperios en el transcurso de la historia. Mira, cayó Egipto, cayó Babilonia, cayeron los medos persas, cayó Alejandro el Magno, cayeron los romanos, cayó Napoleón, cayó Hitler. Han caído imperios. Cayó Japón con la bomba de Hiroshima y Nagasaki, ¿verdad? Imperios, han caído imperios. Y 2000 años después, a este vato, el rey de reyes, señor de señores, no lo pueden parar. No lo pueden parar, porque su reino es un reino eterno, en el cual estamos incluidos tú y yo, siempre y cuando tú creas en él, siempre y cuando tú lo aceptes en tu vida. Porque dice la Biblia que el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo no tiene la vida eterna. Entonces, somos hijos adoptivos de Dios por medio de Cristo Jesús. Pero todo esto tiene una secuencia. Todo esto lleva una secuencia histórica, arqueológica y lógica dentro de la fe, porque la lógica es enemiga de la fe. Sin embargo, Dios en su gracia y misericordia nos ha concedido tanto conocimiento, revelación, iluminación, revelación, para poder conocerlo y poder comprender que esto es una realidad más que una religión. Ahora, José, cuando fue gobernador de Egipto, Dios le dio sabiduría para que clavara en graneros el grano. Entonces, todos los países que estaban alrededor de Egipto, ¿sí? Aquí está Egipto. Ahí lo traen en el mapa, se lo están rolando. Todos los países que estaban por ahí alrededor iban, incluyendo los de Canaán, que es la tierra de Israel, iban a Egipto a comprar grano. ¿Por qué? Había una escasez y no tenían para comer. Entonces, así es como sus hermanos de José llegaron a Egipto y ahí fueron a comprar grano y él los reconoció. Y primero dijo: ¡y están esos vatos! Y tenía el poder de fumárselos, ¿eh? Dijo: se pasaron de lanza y al principio no quiso revelar su identidad. ¿Cuántos saben la historia de José, verdad? Les puso primero unas trampas, les puso unas pruebas, quiso ver si de veras ellos estaban arrepentidos, mandó traer a su hermano Benjamín, luego le puso una copa ahí en el saco de Benjamín, cuando ya se iban, les hizo una fiesta, un banquete, los quiso enredar, y al final, Benjamín y él eran de la misma mamá, de Raquel. Porque Jacob tuvo hijos con Lea, con Bilha, que era esclava, era sierva de Raquel, y con Silpa, que era sierva de Lea, porque empezó a haber una competencia ahí entre Lea y Raquel, que eran hermanas, pero eran mujeres de Jacob. Y Raquel no podía tener hijos. Pero al final Dios le concedió tener 2, José y Benjamín. Entonces cuando ya Jacob perdió a José, dijo: no quiero perder a mi hijo, el más
pequeño de la mujer que él amaba. Y entonces, pues sus hermanos llegaron solos y Benjamín, y él los cuestiona y dice, a ver, ¿qué? También, no tenemos otro hermano, pero nuestro jefe no. Y entonces él se las ingenió para que, los acusó primero de espías, les dijo, ustedes son espías. No, no somos espías, ¿cómo no? Ustedes son espías y aquí se va a quedar uno de ustedes. Y me traen a su hermano ese que dicen que tienen, a ver, me lo traen. No, es que mi papá no lo va a dejar venir, pues me lo traen. Y ya cuando llegaron con Benjamín, les hizo un banquete, una fiesta y acá, y luego les metió una copa para que acá, cuando se fueran ya de regreso, lo acusaran de robo, ¿verdad? Lo acusaran de robo, ¿verdad? Y ya después llegaron los soldados del faraón, los soldados que eran de José, y dijeron, a ver, este morro se robó esto y le vamos a mochar las manos y le vamos a dar piso. Y ahí es cuando él los perdona porque se dio cuenta que estaban arrepentidos de lo que lo habían hecho a él. Porque no dejaron morir solo a Benjamín, sino que dijeron, no, nosotros no podemos regresar sin nuestro carnal. Y ahí uno de ellos, si no mal recuerdo, está en la Biblia, creo que fue Judá, no estoy bien seguro, uno de los hermanos dijo, no, el morro que la libre, yo me quedo en su lugar, si le van a dar piso a alguien, denme piso a mí. Y entonces la libró, y ahí él y todos los hermanos estuvieron de acuerdo. Ahí fue donde José dijo, ¿sabes qué? Yo soy su hermano, al que vendieron como esclavo, y se quitó su disfraz que traía de egipcio, y les dijo, yo soy José, los perdono. Y ahora, ¿saben qué? Yo soy uno de los más poderosos aquí, soy el segundo más poderoso de todo Egipto. Vayan y tráiganse a mi papá. Tráiganselo de allá donde está, allá están perreándola, allá no hay comida, aquí nosotros tenemos todo. Y así es como los hebreos, los judíos terminaron en Egipto por José, porque José era más poderoso. Y entonces los mandó llevar a su papá, dijo, tráiganse a mi jefe. Tráiganselo de allá, ya está perreándola, ya no hay nada. Y entonces ahí dejaron la tierra de Canaán que Dios le había dado a Abraham. Y en ese tiempo que estuvieron en Egipto, pues esas tierras fueron ocupadas por otros habitantes. Y pasó el tiempo, murió José, vinieron otros faraones que ya no supieron nada de José. ¿Y qué fue lo que terminaron haciendo con los hebreos? Los esclavizaron, los hicieron esclavos. Pero dentro de ese proceso, nosotros tenemos que comprender que Dios permitió que su pueblo fuera esclavizado. ¿Sabes por qué? Porque ellos empezaron a enredar con las cuestiones de las otras culturas. Ellos empezaron también a adorar a dioses falsos. Ellos empezaron a inclinarse ante otros dioses ajenos, que no era el Dios de Isaac, que no era el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y Dios los dejó a la ira de su mano. ¿Por qué? Por la idolatría. Y terminaron siendo esclavos 430 años en Egipto. Ahora, duraron 430 años y luego Dios levantó a Moisés, ¿verdad?, para sacarlos de la tierra de la esclavitud. ¿Sí saben esa historia, verdad? Donde Dios mandó las 10 plagas. Las 10 plagas, el río se convirtió en sangre, llovió granizo, moscas, peste, y hasta el final la última plaga fue la Pascua. La Pascua representó el ángel de la muerte, donde Dios le dijo a Moisés, ¿sabes qué? Porque el faraón no quería soltarlos. Así como el diablo no te quiere soltar a ti, te quiere tener esclavizado todavía. Así como el diablo no nos quiere soltar y no nos ha querido soltar por mucho tiempo. Y sales y vuelves a caer, y vuelves a salir y vuelves a caer, y salgo y vuelvo a caer, y así es el diablo, no te quiere, como el faraón, te quiere tener así esclavizado, sometido. No los quería soltar. Y Dios hizo maravillas y prodigios de medio de ellos. Y a pesar así, de todos modos dudaban y salieron de la esclavitud. Pero la última plaga fue, Dios le dijo a Moisés, vas a agarrar un cordero perfecto, sin mancha, sin defecto, y lo vas a sacrificar, y con su sangre la vas a untar en los dinteles de la puerta, y cuando pase el ángel de la muerte y vea la sangre sobre la casa de los hebreos, esas instrucciones le fueron dadas a Moisés antes de que salieran de la esclavitud en Egipto. Le dijo,
Una noche antes tienen que preparar, tienen que escoger un cordero y luego ese cordero lo van a degollar, van a sacarle la sangre, se lo van a comer por familia, por casa, con hierbas amargas y panes sin levadura, y esa sangre la van a untar en los dinteles de la puerta, y cuando pase el ángel del juicio o el ángel de la muerte, donde vea la sangre, ahí va a pasar de salto. Por eso se llama Passover. Passover es pasar de salto. Pascua. La raíz etimológica de Pascua es pasar de salto. O sea, vas por un lado y brincas por ahí, no, ahí no llegas. Entonces, el juicio no llegó a la casa de los hebreos. Y todo primogénito en Egipto murió donde no se veía la sangre en los postes, en los dinteles de la puerta. Gloria a Dios. ¿Así fue? Sí. Ahora, ya se practicaba el sacrificio. ¿Sí? ¿No lo estoy perdiendo? ¿Sí estamos? Sí. Vamos en... Ok, estamos tratando de llevar un orden. Ahora, ¿la ley ya había sido dada en ese tiempo? No, ¿verdad? La ley no. Cuando hablamos de la palabra de Dios y nos referimos a la ley, no estamos hablando de los zapopanos, ni de los municipales, ni de los estatales, ni de los federales. Estamos hablando de qué? De los 10 mandamientos, de la ley levítica, de todas las ordenanzas y ritos ceremoniales y todo ese rollo que Dios le dio a Moisés. Cuando tú lees el libro del Levítico en la Biblia, está bien tedioso, brother. Trae muchas normalidades y mucha carne. Pero la ley fue dada después de que salieron de la esclavitud. La ley se les dio después de que fueron esclavos. La ley se les dio cuando estaban en el desierto. Cuando salieron al desierto, Dios les dijo que tomaran posesión de la tierra prometida. O sea que salieron de Egipto para regresar a Canaán. Pero cuando iban para Canaán ya estaba ocupada por gigantes. Entonces Moisés mandó 2 espías y 10 de esos espías regresaron con un reporte negativo. 10 de esos espías dijeron, no, está bien difícil, no se puede, no vamos a poder, nos van a aplastar, somos como langostas ante esos gigantes. Claro, la tierra es buena, la tierra es agradable, fluye la leche y fluye la miel. De hecho, traían hasta unos racimos de uvas así, uvas gigantes como del tamaño de una persona. No, la tierra que Dios nos da es una tierra buena, dijeron, pero no podemos entrar en ella porque hay gigantes. Y 2 de los espías, Josué y Caleb, dijeron, si Dios lo dijo, Dios lo prometió, Dios no es hombre para mentir, Dios lo cumple, Él nos dio la tierra y es de nosotros, y así de grandotes que estén, más ruido hacen al caer. Pero aquellos vatos desanimaron al resto del pueblo de la nación y ya no entraron a la tierra prometida. Dios no se agradó con ellos por su falta de fe, porque se la pasaban dudando, se la pasaban quejándose. Todo el tiempo que estaban en el desierto se quejaban. Cuando estaban enfrente del Mar Rojo, ¿para qué nos trajiste aquí? Para morir en el desierto. Y de todo el tiempo se estuvieron quejando con Moisés. Todo el tiempo se quejaban. Venían de ser esclavos y siguieron con una mentalidad de esclavo, con una mentalidad de piojo. No podían creer que podían ser libres, que no podían creer que podían tomar posesión de una tierra que Dios les había prometido. Y Dios no se agradó con ellos y dijo, ¿sabes qué? Ninguno de ustedes va a entrar, de los que salieron de la esclavitud, porque ¿sabes qué decían estos vatos? ¿A qué nos sacaste a morir en el desierto? Estábamos mejor en Egipto. Allá estaba más chido. Allá comíamos pepino y comíamos melón y comíamos cebolla. Aquí estamos muriéndonos de hambre. Y cuando Dios les mandaba maná del cielo, les mandaba pan del cielo, pidieron carne y les mandó codornices para que se hartaran de carne. Querían agua y de la roca les dio de beber agua. Pero de todo se quejaban los vatos. Todo lo veían negativo. Y decían ellos, ¿para qué nos sacaste de la esclavitud? ¿Para morir en el desierto y que nuestros hijos sean convertidos en botín de guerra? Y Dios les dijo, sus hijos que ustedes decían que iban a ser botín de guerra, todos ellos, sus hijos que ustedes decían que iban a convertirse en botín de guerra, son los que van a entrar a la tierra prometida, de 20 años para abajo.
Nadie que tenga de 20 años para arriba, que salió de la esclavitud, entrará en la tierra prometida. Eso fue lo que Dios ordenó. Dijo, no creyeron, y ya después dijeron, no, Simón, no, sí, ahora sí. Y ahora no. Y si quisieron ir en su entendimiento, pelearon y fueron derrotados. Ya no la pudieron armar. Dios les dijo, ¿sabes qué? Todos ustedes van a perecer. Porque con una mentalidad así, no podemos ir a ningún lado. Su mentalidad de ellos tenía que cambiar. Pero traían una mentalidad de esclavos. Traían una mentalidad derrotista. Traían una mentalidad de que no se puede. Traían una mentalidad de ¿qué? De perdedores. Y Dios les dijo, nadie va a entrar a la tierra prometida. Ni Moisés. Ni Moisés. Porque Moisés se enojó y le pegó a la roca. Dijo, ya me tienen harto. Y entonces dijo nada más Josué y Caleb, de los que tenían de 20 años para arriba, que vivieron el tiempo de la esclavitud. Todos los que tenían de 20 años para abajo, durante esos 40 años se tuvieron que formar en un ejército en el desierto. Y durante ese tiempo en el desierto es donde Dios les dio los 10 mandamientos, les dio la ley. Cuando hablamos de la ley, es la ley mosaica, la ley de Dios, la ley que Dios le dio a Moisés, la ley levítica. Levítica es la ley sacerdotal, porque de la tribu de Leví se escogieron a los sacerdotes. Leví, el tercer hijo que tuvieron, de ahí Dios dijo que de ahí iban a venir los sacerdotes. Y Moisés era descendiente de la tribu de Leví. Aarón era hermano de Moisés y fue el primer sacerdote que Dios escogió. Y de ahí en adelante Dios estableció un orden, normas, estatutos, leyes. Les dijo que construyeran el arca del pacto, ¿sí? Donde adentro del arca del pacto, que representaba la presencia de Dios, donde ellos fueran y llevaran el arca del pacto y peleaban, tenían victorias. Cuando conquistaron Jericó, que entró Josué ya después de los 40 años en el desierto, llevaban el arca del pacto marchando alrededor de Jericó por 7 días, dándole 7 vueltas al día, porque fue lo que Dios había ordenado. Y el arca del pacto representaba la presencia de Dios. ¿Y qué había dentro del arca del pacto? Las tablas de los 10 mandamientos, que las primeras fueron rotas porque Moisés, cuando regresó del cerro después de 40 días, vio que estaban haciendo una orgía, un festín, y ya se habían hecho un becerro de oro, ya se habían hecho un ídolo, y se inclinaron ante ese ídolo, un becerro, una vaca. Dijeron, este nos sacó de Egipto, vamos a adorarlo porque aquel Moisés ya se perdió, ya se tardó mucho tiempo. Y se fueron en su entendimiento y empezaron a adorar, a hacer una idolatría. Y entonces Moisés se enojó y rompió las tablas de los 10 mandamientos. Después tuvo que volver a ir con Dios para hacer otras. Pero las tablas de los 10 mandamientos estaban dentro del arca del pacto. Y ahí adentro también estaba la vara de Aarón. Y adentro del arca del pacto estaba el maná que Dios les había dado del cielo, el pan del cielo les dio. Y entonces desde ahí empieza a haber una institución de ordenanzas, de reglas, de ritos ceremoniales, de sacrificios que Dios instituyó para que fueran limpiados del pecado, para que sus pecados fueran redimidos por cierta cantidad de tiempo. Porque desde que salieron de la esclavitud, Dios le instituyó a Moisés, de hoy en adelante vas a celebrar la Pascua. Cada año va a ser una ceremonia que van a celebrar anualmente. Cada año se celebraba la Pascua desde que salieron de Egipto. Por mandato de Dios le dijo a Moisés, esta va a ser una fecha solemne que van a celebrar, van a festejar de hoy en adelante. Cada año van a festejar la Pascua. Va a ser algo que van a festejar por un recordatorio de cuando salieron de la esclavitud a la libertad, de cuando dejaron de ser esclavos y fueron libres. Y qué curioso que cuando Jesucristo fue crucificado, lo dice la historia, ¿qué se celebraba? Pascua. ¿Qué estaban celebrando? Pascua. La Pascua. Eso es lo que estaban celebrando. La última cena con sus discípulos se celebraba la Pascua y se acostumbraba a matar a un cordero perfecto, sin mancha y sin defectos, un sacrificio. Entonces Dios instituye los sacrificios de machos cabríos, de corderos, de tórtolas, y entonces les da instrucciones
de cómo van a regir la nación. ¿Para qué? Para que establecer una nación, porque antes no eran una nación, eran esclavos, pero ya eran un pueblo esclavo, que fueron sacados a la libertad, y por medio de ellos, a través de ellos, Dios quería revelarse al resto de las naciones. Dios quería darse a conocer al resto de los pueblos de la humanidad. Y esa es la realidad que tenemos hoy en día. Esa es la realidad, que a través de este pueblo que fueron esclavos, Dios los sacó a la tierra prometida, pasaron por el desierto 40 años, pero Dios finalmente formó de ellos una nación a la cual le dio normas, le dio estatutos, le dio leyes. Y de ellos formó una nación que reflejara la persona de Dios y el carácter de Dios y la persona de Dios al resto de las razas de la humanidad, al resto de los gentiles, que somos tú y yo, mexicanos, peruanos, ecuatorianos, italianos, o sea, todas las naciones podemos conocer a Dios a través de este pueblo, del pueblo hebreo, ¿sí? Hace rato querías decir algo y no, me iba a perder de todo lo que estaba diciendo. Pues bien interesante todas las implicaciones que hubo. Estaba hablando de la onda de la semejanza entre el hombre y Dios, todas las implicaciones que hubo, porque las tres culturas que llegan a converger en Israel o no sé en dónde, pues hablan de sacrificios, incluso de sacrificios humanos. Entonces, pues, mi onda era todas las implicaciones que hubo, pues no sé cómo llamarlo, leyes carnales, esa onda de los sacrificios, pues. Todo eso está tremendo, brother. Ahora, Dios los llevó a la tierra prometida y de ellos formó una nación, les dio leyes, les dio los 10 mandamientos, les dio reglas. Ahora, la ley fue dada, ¿sabes para qué fue dada la ley? Para que cobráramos conciencia del pecado. Porque sin ley, de todos modos ya existía el pecado, pero no tendríamos conciencia de lo que es el pecado sin ley. Por ejemplo, si no hubiera una ley que diga, no robes, no hay conciencia de que estás haciendo algo malo, de que estás quebrantando un mandato. No codicies la mujer de tu prójimo, entonces no estuvieras consciente de que estás mal cuando le estás viendo las nachas a la mujer de tu camarada, ¿verdad? Sí, estamos siendo claros, ¿no? Con la realidad de la vida. Entonces, la ley fue dada para que cobráramos conciencia de el pecado. Y el pecado tiene que ser castigado con muerte. Y Dios le dio a su nación ritos ceremoniales, le dio normas, le dio leyes. ¿Para qué? Para reflejar su carácter, su persona, su personalidad de Dios al resto de las razas del mundo. Quiero leerles algo, pero necesito que pongan mucha atención porque esto está muy profundo. Pongan mucha atención porque exactamente lo que dices de los sacrificios. Ahora, antes de empezar a leer, estábamos en que en el año 70 después de Cristo ellos fueron expulsados de Israel. Se fueron por todo el mundo, fueron esparcidos. Fíjate qué tremendo, brother, esto está tremendo. En el año 1948, el 14 de mayo, regresaron a su patria y el idioma hebreo ya se había perdido y volvió a renacer. En octubre de 1948 ellos hicieron su bandera. Ya ven que tiene 2 líneas azules que viene siendo como del éfod de los sacerdotes y la estrella azul que es la estrella de David, del reino de David. Pero ellos habían perdido su patria por más de 1800 años, brother. Eso está tremendo. ¿Cómo es posible que tú te largues de tu tierra y que puedas recuperar esa tierra que fue tuya más de 1800 años después? Eso está increíble. Ese es el problema de ahora, de que ya están ahí otros habitantes, los palestinos, y de repente ellos regresan a su tierra, no les agradó.
y después fueron atacados en el 67 por 3 países árabes que se unieron: Siria, Jordania y Egipto, y terminaron perdiendo. Los árabes perdieron, estaban superados 200-1, carnal, y perdieron. Eso está en la historia de la humanidad, eso ni siquiera está en la Biblia, fue en el año 67, de 1967, y luego otra vez, y ahí fue donde recuperaron la Franja de Gaza, y recuperaron Jerusalén, que se había perdido, pero su templo se los destruyeron, y en el año 600 después de Cristo, llegaron los musulmanes, conquistaron la tierra de Jerusalén, y donde, si tú ves fotos de Israel, si tú llegas a ver fotos de Israel, yo antes pensaba que esta cúpula, este punto que está aquí en medio, este punto dorado, todo este muro son los muros de Jerusalén. Sí, son los muros. Y hay un muro que le llaman el muro de los lamentos, porque fue lo único que les dejaron en pie cuando los romanos les destruyeron todo. Ahora, aquí donde está esto, parece un templo, y yo antes pensaba que era el templo de los judíos. No es el templo de los judíos. Los musulmanes llegaron ahí y construyeron la mezquita, una mezquita musulmana, exactamente en el mismo lugar donde antes estaba el templo judío. El templo que construyó Salomón, que destruyeron los babilonios, el rey Nabucodonosor, destruyó su templo. Después Herodes volvió a reconstruir el templo, el segundo templo. Y todo esto está predicho, estaba escrito antes, 400 años antes de Cristo. 40 años antes de Cristo, que iban a ser destruidos el templo. O sea, todo esto estaba escrito por los profetas, estaba dicho por los profetas, y sucedió tal cual. Y el segundo templo fue destruido por los romanos, por el emperador Tito, ¿sí? Y quedó en escombros. Y 600 años después de Cristo, llegan los musulmanes, conquistan la tierra de Jerusalén, porque Jerusalén siempre ha sido la manzana de la discordia. Todos han peleado por esa tierra, la tierra. El tiempo de las cruzadas también estaban peleando por Jerusalén. A ver, en el 600 después de Cristo, los musulmanes llegan y conquistan esa tierra, y ahí construyen una mezquita. Ese punto que ves ahí no es de los judíos, es de los musulmanes, de los árabes. Eso está tremendo. ¿Sabes qué va a pasar? Porque quieren reconstruir el tercer templo. Para construir el tercer templo es necesario que quiten eso. ¿Y el muro de los lamentos de quién es? Ese es de los judíos, ese está ahí desde el tiempo de David y todo eso. Ese sí es lo único que quedó. El templo de Salomón fue destruido completamente por el rey Nabucodonosor aproximadamente 700 años antes de Cristo. 700 años antes de Cristo. Después regresaron a su patria después de 70 años, y después reconstruyeron el templo. Herodes reconstruyó el templo, y los romanos en el año 70 después de Cristo les volvieron a destruir su templo. Lo volvieron a destruir y quedaron expatriados por todo el mundo. Y en el año 600 después de Cristo fueron conquistados por los musulmanes. Los musulmanes llegan y ponen esa mezquita porque ellos creen que ahí Alá fue y ascendió al cielo. Se le llama la cúpula de la roca. Pero los judíos también creen que ahí fue donde Abraham ofreció a Isaac. Porque recuerdan que les mencioné que Abraham fue probado. Abraham fue probado y le dijo: a ver, si me amas, ofréceme a tu hijo, tu único hijo. Y Abraham se lo llevó al cerro y lo llevó, lo amarró y lo iba a sacrificar. Y ya cuando estaba a punto de meterle la daga, dice la Biblia que un ángel del cielo dijo: detente, Abraham, ahora veo que eres un hombre de fe. Y Dios proveó, ahí ya estaba un carnero enramado y proveó un sacrificio para que todos hubiera un sacrificio. Entonces ahí mismo donde está esa mezquita de los musulmanes, ahí se cree que fue la misma roca donde Dios ofreció a Isaac. Y ese es el pleito. Esto va a terminar en una tercera guerra mundial. De que viene una tercera guerra mundial, brother. Para que los judíos puedan volver a construir su tercer templo, porque ya se les fue destruido 2 veces. Tienen que quitar este monumento, esta cúpula de la roca. La tienen que quitar. ¿Y sabes qué significa eso? La tercera, cuarta, quinta y 20ª guerra mundial. Porque todos los países alrededor de Israel son árabes. Es destrucción, pero todo eso está escrito.
Todo eso está escrito, todo eso está escrito en los profetas, todo eso está escrito 400 años antes de Cristo, 700 años antes de Cristo, más de 1000 años antes de Cristo. Está tremendo esto, brother. Cuando tú te pones a investigar más a fondo, dices, wow, me guste o no me guste, esto es la realidad. Y yo me tengo que adaptar a las leyes de Dios, no Dios se tiene que adaptar a mis leyes. Hoy en día ¿a poco no hay mucha gente que dice, yo creo en Dios a mi manera? ¿Sí o no? Ahora resulta que yo voy a condicionar a Dios como yo quiero que sea Dios. No, brother, Dios es el que es. Y como dicen de los sacrificios, Dios los estableció. Dios dijo que tenía que ser así. Y al final de cuentas, mira, dio a su hijo en la cruz. Quiero que pongan mucha atención a unas partes que seleccioné de esta lectura, de este libro, que está muy interesante, que está basado en la Biblia, es un estudio profundo de la Biblia. De hecho, se llama Teología Bíblica. Teología, teo es Dios, logía es el estudio. Como geología, geo es la tierra, logía el estudio de la tierra, ¿verdad? Geología, el estudio de la tierra. ¿Sí? Teología, teo, Dios, y logía, el estudio de Dios. Teología bíblica sistemática. Bueno, pongan mucha atención a estos párrafos que les voy a leer, ¿sí? A ver, para empezar, primero párense y estírense, porque lo que vamos a leer, sí necesito que lo capten, que les caiga el 20, que pongan mucha atención, porque está tremendo, brother. Amén. A ver, si quieren pueden sentarse ahora. A veces pienso no leerles estas cosas porque digo, no quiero que se me vayan a distraer, o sea, porque eso pasa, estás aquí pero de repente te vas para allá y ya estás, hasta en la conecta estás, ¿verdad? O con la jaina o con... Pero no, pon atención, pon mucha atención porque está muy interesante esto que les voy a leer. Checa esto. La expiación, ahora expiación, yo sé que muchos saben decir, ¿qué es expiación? La expiación es para quitar los pecados, ¿sí? Cuando Cristo murió para expiar los pecados, quitarlos, ¿sí? La expiación no fue un expediente tardío, o sea, que se tardado, o pensamiento de último momento de parte de Dios. La caída del hombre no tomó a Dios por sorpresa, ni necesitó pasos rápidos para remediarla. Antes de la creación del mundo, aquel que sabe el fin desde el comienzo, hizo provisión o tomó medidas para la redención del hombre. O sea, para redimir al hombre, para comprar al hombre, para volver a restituir esa relación que se había fragmentado, que se había roto. ¿Sí estamos? De la misma manera que una máquina es concebida en la mente del inventor antes de ser construida, así también la expiación residía, o sea, ya estaba en la mente y en los propósitos de Dios antes de su verdadera relación. Esta verdad es apoyada por las Sagradas Escrituras. Se describe a Jesús como el Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo, en Apocalipsis 13:8. El Cordero Pascual era predestinado varios días antes de morir, durante la Pascua. ¿Recuerdan que dijimos que la Pascua fue una fecha solemne que se tenía que festejar cada año? Sí, el Cordero era pascual, era predestinado varios días antes de morir. De igual manera, Cristo, el Cordero, sin mancha ni contaminación, había sido ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos, o sea, en los tiempos finales, por amor de vosotros, por amor de ustedes, de nosotros. Adquirió para el hombre vida eterna, que Dios prometió antes del principio de los siglos. El que hubiera un grupo de personas santificadas por este sacrificio fue decretado antes de la fundación del mundo. Efesios 1:4. Pedro les comunicó a los judíos que aunque por su ignorancia habían crucificado a Cristo con manos malvadas, no obstante habían cumplido el plan eterno de Dios, puesto que había sido entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios.
O sea, Dios ya sabía que esto tenía que ser así, ya estaba escrito. Jesús mismo les dijo a sus discípulos, es necesario que el Hijo del Hombre vaya y sea crucificado, sea torturado y sea muerto. Y Pedro le dijo, no, yo no voy a dejar que nadie te haga nada, ni que te maten. ¿Y qué fue lo que le dijo Jesús a Pedro? Aléjate de mí, Satanás, porque tú no tienes en mente las cosas de Dios, sino las cosas de los hombres. Pedro, el discípulo. Pero todo ya estaba predestinado, ya estaba prescrito, que fue lo que hemos visto en semanas pasadas. Hemos comparado las profecías del Antiguo Testamento, de los profetas, ¿verdad? Que fueron escritas 1400 años antes de Cristo, en los Salmos, por el rey David, ¿verdad? Que fueron escritas más de 1000 años antes de Cristo, que fueron escritas 700 años antes de Cristo, en el tiempo de Jeremías, de Isaías, de Zacarías, 400 años antes de Cristo. Estas cosas no han sido modificadas, son escritos que están en pergaminos por los profetas, que ya estaban prescritos, que estaba predestinado y que iba a suceder. Es evidente así que el cristianismo no es una nueva religión que comenzó hace 19 siglos, sino la manifestación histórico de un propósito eterno. No es una religión que comenzó, que apareció hace 19 siglos, sino es la manifestación histórica de un propósito eterno. Me guste o no me guste, le guste a quien le guste y a quien no también, lo que es y lo que no es, no es. Así de fácil. Otro pedazo de lectura, otros párrafos. Dice, pongan mucha atención, ¿sí? Fíjense qué tremendo está. Esto tiene que ver con lo que hablaba este brother de los sacrificios. Qué tremendo los sacrificios. ¿Por qué tenía que ser un ser humano? ¿Por qué no se pudo mantener con los animales? Los sacrificios de animales nada más. Pongan mucha atención a esto. Mientras que reconocían la ordenación divina de los sacrificios animales, los israelitas bien informados no podían menos que sentir que estos no eran medios perfectos de expiación, o sea, para quitar el pecado. Había una amplia disparidad, o sea, una amplia, ¿qué es disparidad? Diferencia. Había una amplia diferencia. Había una amplia diferencia, fíjense, había una amplia diferencia entre una criatura irracional e irresponsable y un hombre hecho a la imagen de Dios. Era evidente que el animal no realizó el sacrificio en forma inteligente o voluntaria, ¿verdad? Cuando sacrificaban un cordero o un animal, un cabrito, no era consciente o voluntaria por parte del animal, porque es un animal irracional que no piensa. Tiene instinto, pero no tiene raciocinio. No hay raciocinio. No es una ofrenda voluntaria por parte del animal. ¿Sí? Eso está tremendo, dice. Entonces, era evidente que el animal no realizó el sacrificio en forma inteligente o voluntaria. No había comunión entre el oferente, o sea, el que ofrecía, y la víctima. Era evidente que el sacrificio de un animal no podía, por una parte, equiparse al valor de un alma, ni por la otra podría ejercer poder espiritual en el hombre interior. No había elemento alguno en la sangre de un ser irracional que pudiera realizar la redención espiritual del alma. Ello podía obtenerse solo mediante la ofrenda de una vida humana perfecta. El escritor inspirado expresó realmente lo que debe de haber sido la conclusión de muchos creyentes del Antiguo Testamento cuando dijo: porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Hebreos 10:4. A lo sumo, los sacrificios eran medios transitorios e imperfectos de cubrir el pecado hasta que entrara en vigor una redención mejor. La ley convenció a la gente de su pecado, es lo que les decía. La ley fue dada nada más para cobrar conciencia del pecado. No robes, ya me robé esto. Ah, ya sé que hice algo malo. La ley convenció a la gente de su pecado. Y los sacrificios tenían la virtud de hacer que esos pecados no provocaran la ira de Dios. Ahora, recuerda que el pecado provoca la ira de Dios. ¿Qué provoca el pecado? La muerte. La consecuencia es la muerte. El pecado trae muerte.
Te tienes que morir si pecas. Dice, los sacrificios animales son calificados de ordenanzas de la carne. Es decir, ritos que removían y quitaban la contaminación corporal. ¿Qué es corporal? Del cuerpo. Lo de afuera nada más, lo externo. Lo de afuera, no lo de adentro, no el espíritu, no el alma. Es decir, los ritos que removían y quitaban la contaminación corporal, lo de afuera, y expiaban las acciones exteriores del pecado, pero no contenían virtud espiritual en sí. La sangre de los toros y de los machos cabríos santificaban la purificación de la carne. En otras palabras, expiaba esa contaminación exterior que aislaba al israelita de la comunión con los demás de la congregación de Israel. Por ejemplo, si una persona se contaminaba físicamente, se lo consideraba inmundo. Si alguien se contaminaba exteriormente, se le consideraba inmundo. Y se lo aislaba de la congregación de Israel, hasta que se había purificado a sí mismo y ofrecido sacrificio. Como a los leprosos que los aislaban, ¿verdad? Hasta que ofrecían sacrificios, o sea, estaban aislados de la comunidad corporalmente. Fíjate, o si había ofendido materialmente a su vecino, se encontraba bajo condenación hasta que traía una ofrenda por la culpa. Levítico 6, 1 al 7. En el primer caso, el sacrificio limpiaba de contaminación de carácter físico, pero no limpiaba el alma, no limpiaba el espíritu. En el segundo caso, el sacrificio hacía expiación por el hecho externo, por la maldad que habías hecho, nada más cubría lo de afuera. ¿Sí? Pero no cambiaba el corazón. O sea, tú ofreces un sacrificio, pero no había un cambio de corazón. David, el rey David mismo reconoció que estaba en las garras de una depravación de la cual no podía liberarle los sacrificios de animales. En el Salmo 51, él ahí cuando se arrepiente delante de Dios dice, ni los sacrificios de los toros, ni los machos cabríos. Y oró esa renovación espiritual, que los sacrificios de animales eran impotentes, que no podían efectuar. La repetición de los sacrificios de animales señala su imperfección. No podían hacer perfecto al adorador. No podían perfeccionar al adorador. Es decir, darle o proporcionarle una relación perfecta con Dios sobre la cual pudiera edificar su carácter. No podían proporcionarle esa experiencia de una sola vez de transformación espiritual que debiera de ser el comienzo de una nueva vida. Ya vamos a terminar aquí, ¿ok? Para que no se me pierdan. Los sacrificios animales eran ofrecidos por sacerdotes imperfectos, la imperfección de cuyo ministerio era indicada por el hecho de que no podían entrar en ningún momento en el lugar santísimo, y por lo tanto eran incapaces de conducir al adorador directamente a la presencia divina, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo. El sacerdote no tenía sacrificio que ofrecer por medio del cual podía conducir a la gente a una experiencia de carácter espiritual con Dios. O sea, todo era externo, todos eran ritos ceremoniales para limpiar lo externo nada más, pero no tenía nada que ver con lo interior, con el alma, con el espíritu. David mismo dijo, me encuentro bajo las garras de una depravación. Dice, no podía conducir a la gente a una experiencia de carácter espiritual con Dios y así hacer al adorador perfecto en cuanto a la conciencia. Si un israelita espiritual hubiera sido interrogado con respecto a sus esperanzas de redención, o sea, de ser redimido, de ser comprado del pecado, ese mismo discernimiento que le había revelado a la imperfección del sacrificio animal le hubiera llevado a replicar que la solución residía en el futuro,
y que la redención perfecta estaba relacionada en cierta manera con el orden perfecto que sería indicado en la venida del Mesías, el Hijo de Dios. Tenía que venir el Mesías. Y por último les voy a leer un pedacito más aquí, de aquí mismo. Los sacrificios, ¿verdad? Fíjate. Este es un párrafo muy corto. En el Calvario. ¿Cuántos saben qué es el Calvario? ¿Qué es el Calvario? Donde crucificaron a Jesús. Fíjate qué tremendo. En el Calvario, pongan mucha atención, estos son 3 oraciones. Luis Fernando González. ¿Quién es? En el Calvario, la pena por el pecado fue pagada. ¿Y cuál fue la pena? La muerte. Gracias. La muerte, ¿verdad? En el Calvario, la pena por el pecado fue pagada. La muerte. Y honrada la ley divina. Fue honrada la ley de Dios. Por eso Jesús dijo, yo no vine a abolir la ley, yo no vine a quitar la ley, yo vine a darle cumplimiento. Y cuando estaba colgado en aquel madero, ¿qué dijo? Consumado es. Y expiró. ¿Cierto o no? Consumado es. Ya está hecho. Yo no vine a quitar la ley, dijo. Vine a darle cumplimiento. Dice, en el Calvario la pena por el pecado fue pagada y honrada la ley divina. Fíjate, Dios podía de esa manera ser misericordioso sin ser injusto. Esto está muy profundo. Dios podía ser misericordioso a ti y a mí, que merecemos la muerte, al mismo tiempo sin ser injusto. Y justo sin demostrar falta de misericordia o bondad. No sé si alcances a entender esto. Dios podía de esta manera ser misericordioso, sin ser injusto, porque el pecado tiene que ser castigado, y tenía que ser castigado. El pecado tenía una consecuencia. Entonces, Dios podía de esta manera en el Calvario ser misericordioso hacia nosotros, sin ser injusto, y justo, sin demostrar falta de misericordia o bondad. No tuvo misericordia y bondad para su hijo. Por eso cuando estaba colgado en el madero dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué? Porque tus pecados, porque mis pecados estaban cargados sobre él en el madero. Y todo eso estaba prescrito. ¿Qué estaba escrito en la ley de Moisés, en el Deuteronomio? Maldito todo aquel que es colgado de un madero. Y más de 1000 años después viene este Mesías, que no lo reconocen, lo llevan ante Pontio Pilato, ante el gobernador de Roma, y lo acusan de hacerse pasar por un rey, y lo juzgan y lo crucifican junto a dos bandidos, junto a 2 ladrones. Y Pontio Pilato, aún queriendo librar a Jesucristo, ofreció al peor de los peorcitos, ¿verdad? Ofreció a Barrabás, que estaba por homicidio, por un tumulto, por crear un motín, y dijo, a ver, aquí tienen, porque se acostumbraba en la Pascua soltar a un preso, y les dijo, aquí tienen a Barrabás, este está aquí por homicidio, está por esto, traía más carros que el Chapo, carnal. Y el otro vato dice, y él es justo, no le hallo ningún delito, no le hallo ningún pecado, ya lo mandé con Herodes, Herodes dijo que también está limpio, no hay ningún delito en él. Esto fue para que se cumpliera la escritura de que él, el Mesías, tenía que ser perfecto. Venir en carne, como tú y yo, carne y hueso y sangre, ser humano. Por eso la Biblia, siempre que tú lees el Nuevo Testamento, dice el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre vino a salvar y rescatar lo que se había perdido. El Hijo del Hombre es Dios, Jesucristo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el pecado reinó y ha reinado sobre la carne, sobre el ser humano. Pero él vino como ser humano, venció el pecado en la carne, fue tentado, mas no cayó en tentación, venció el pecado y fue ofrecido como sacrificio, y ese sacrificio perfecto, como ese cordero pascual, perfecto, sin mancha y sin defecto, para que Dios pasara de salto
Carlos. tus culpas, mis culpas, el juicio que debería ser para ti y para mí, fue llevado sobre Él en la cruz, en el madero. Eso está tremendo, brother. Eso está tremendo y de eso deben hacer algo, mucho agradecimiento, especialmente gente como tú y como yo. Y hacer esa transformación, ese cambio de vida. A mí también me gusta la vida loca, carnal. Pero esto ha transformado mi vida, brother. Si no fuera por la realidad de la ley divina de Dios, yo sería una bestia, brother, un monstruo. Pero esto es una realidad, brother. Esto es una realidad que está respaldada por la historia, por la ciencia, por la arqueología. Dios podía de esa manera ser misericordioso sin ser injusto, y justo sin demorar falta de misericordia o bondad, porque no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó a la muerte, y muerte de cruz, por cada uno de nosotros. Vamos a ponernos de pie esta tarde. No alcanzamos a leer de la palabra, pero la palabra dice: la tienes en la boca y en tu corazón. Padre, en esta noche, Señor, venimos delante de tu presencia, todo rostro inclinado, todo ojo cerrado, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Aquí estamos, Señor, en este lugar, Señor, a tu mesa, Señor. Yo te ruego, Señor, que tú selles esta palabra, Señor, este conocimiento de tu palabra, que des esta revelación, esta iluminación del Evangelio, Padre, en cada una de estas vidas, en cada uno de estos hombres, Señor. Levanta hombres de valor, hombres, Señor, guerreros, Señor, que te sirvan, que cambien su corazón, cambia sus corazones, cambia sus vidas, Señor. Y yo te ruego que produzcas fruto en cada uno de ellos, Señor. Que tú les des entendimiento, les des conocimiento de tu palabra, que les des hambre y sed de tu palabra y el deseo de buscar tu rostro en oración. Que hagas un ser nuevo, Señor, que podamos nacer de nuevo, cambia nuestra mente, Señor. Danos la mente de Cristo, Señor. Pon en nosotros tu corazón, danos hambre y sed de tu palabra y el deseo, Padre, de buscar tu rostro en oración. Sella esta palabra en cada corazón, Señor. Bendice a cada uno de estos hombres que están aquí presentes, Señor. Y yo te ruego, Señor, que acampen sus ángeles poderosos alrededor de ellos y sus familias, y que ellos puedan ser un testimonio vivo del poder, de tu gloria, de tu gracia, de tu misericordia, Señor. Que puedan ellos testificar de ti, Señor, y ganar almas para tu reino, Señor. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, bendice a cada uno de estos hombres y ayúdalos, Señor. Ayúdalos a agarrarse de tu mano para que puedan caminar, Señor, hacia esa vida eterna, la cual tú nos has preparado en Cristo Jesús desde antes de la fundación del mundo. A ti sea toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza y todo el poder por los siglos de los siglos. Amén y amén. Dios los bendiga esta tarde. Vamos a poner una alabanza.